10 motivos no al TIP. Durante 10 semanas explicaremos cada uno de los 10 motivos por lo que los yayoflautas entendemos hay que decir y manifestar claramente no al TIP. Se va a encargar Miguel Ángel Lang. A mí me prometieron de la campaña de la plataforma del Expomarket no al TIP, que vendría una persona a hablar. No sé si es que no ha podido venir o qué, pero me dijo que vendría a hablar. Sandra Souto, ¿la conocéis? Pues podrías haberlo dicho. Hablará Miguel Ángel en vez de Sandra Souto. Bien, le paso la palabra a Miguel Ángel Lang. Hola, buenas tardes. Hoy entonces, como dijo Javier, empezamos con la primera de la docena de razones para no aceptar el TIP. No es que no haya más, pero comentaremos las principales. La primera es, el tratado es una amenaza para la democracia. ¿Por qué decimos esto? Pues porque nos priva de lo esencial que es la libre elección para darnos nuestras propias normas. Los españoles votamos a unos representantes para que legislen en nuestro nombre. Asimismo, tenemos un Parlamento Europeo que legisla sobre las cuestiones que conciernen a la Comunidad Europea. Cuando un Estado le dice a otro las leyes que tiene que dictar, cuáles son las que puede o no modificar, eso se llama colonialismo. Lo que se pretende que aceptemos con el tratado es que sean las transnacionales las que dicten las leyes, y las que consideren inconvenientes para sus intereses deberán ser modificadas o eliminadas. Pero, ¿qué es lo que los que están en favor de eso? Lo dicen claramente, nos lo dicen a la cara. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo: las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas condiciones para instalarse en un país. Y más claro aún fue el comisario de Comercio de la Unión Europea en las negociaciones, el principal exponente, que es un español, ¿no? Cuando dijo: el objetivo del TIP es eliminar normativas a ambos lados del Atlántico para que las empresas puedan operar libremente. Es decir, esto que nos quieren imponer es lo que está pasando en México desde 1994 con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Y es lo que pasó en el siglo, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, en Centroamérica, cuando el United Fruit Company dominaba a estos países cambiando leyes, comprando legisladores, etc. De ahí, pues, cuando gobernaba la United Fruit en Centroamérica, viene el término de república bananera. Con el TIP seremos la primera monarquía bananera de la historia, y Felipe VI será conocido como el rey plátano primero. Bueno, broma aparte, lo que están buscando las empresas, las grandes transnacionales, lo dice claramente. Primero, libre acceso a los mercados para sus empresas sin limitaciones de ningún tipo. 2, tratado nacional. Sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación. O sea, una transnacional va a tener el mismo trato que una empresa nacional con mucho menos recursos y mucho menos poder. Y todas las autoridades y entidades de nivel inferior al central deberán cumplir efectivamente el capítulo de protección de inversiones del acuerdo. Es decir, que también las comunidades autónomas y los ayuntamientos se verán afectados y acondicionados por el Tratado del TIP. Tercero, trato de la nación más favorecida. El máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo. ¿Cómo se logra esto? ¿Cuáles son las acciones con que ellos van a tratar de imponer todo esto? Primero, lo que se llama el statu quo. Congela los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos. O sea, que un gobierno que apruebe una ley, esa ley invariablemente no puede ser modificada por ningún otro gobierno posterior, o gobierno nacional o municipal o lo que fuera. Segundo, cualquier cambio, si hubiera un cambio, ese debe ir a mayor
favor de la empresa. Y nunca menos. Esto significa que si un gobierno favorable al capital toma medidas para eliminar regulaciones y liberar mercados, un gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales, medianas o pequeñas, no podrá modificarlo. Tercero, todos los mercados existentes son parte del acuerdo, salvo los que sean excluidos en un texto específico, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier razón queda dentro del tratado. O sea, se firma el tratado, lo que queda excluido expresamente queda excluido, como en el caso ahora Francia, por ejemplo, quiere excluir la industria cinematográfica, parecería que eso queda excluido, pero cualquier cosa que en el futuro, una industria nueva, un desarrollo tecnológico nuevo, que a hoy día no está presente porque no existía, pues ipso facto queda dentro del tratado y tendrá que ser, digamos, expuesta a todas las... Por último, el arreglo de la diferencia. Se resolverán en tribunales internacionales, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país. Esto es una potente arma de presión que tendrán las multinacionales contra los estados para impedir aplicar cambios en leyes que no sean rentables para los negocios. Pues lo que resuelva el tribunal, que es internacional, es inapelable, y lo que digan los tribunales nacionales no tiene valor. Las multinacionales pueden pedir por esa vía, y de hecho ya lo han hecho y lo están haciendo, sumas multimillonarias en compensación por daños y lucros cesantes. El caso más cercano que tenemos es el del proyecto Castor, que al ser cerrado el gobierno ha tenido que pagar a la empresa ACS 1.350 millones en concepto de indemnización por el cierre. Pero fíjense usted el gran negocio. La empresa ACS invirtió solamente 228 millones en ese proyecto, ¿verdad? O sea que ganó 1.122 millones en 4 años, un 500%. Es decir, ese, aparte de la barbaridad, es un negocio que están haciendo las empresas transnacionales. Hacen leyes, ¿verdad? Para que después haya problemas o fallen, entonces los gobiernos se querellen, pierdan y tienen que pagar. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Philip Morris en Uruguay y Australia, amparándose en tratos bilaterales de inversión. Un caso con la ley antitabaco. Un caso muy interesante es la multinacional sueca de la energía, Vattenfall, interpuso una demanda contra el gobierno, el sacrosanto y poderoso gobierno alemán de la señora Merkel, al que le exigían 1.400 millones de euros más intereses en concepto de indemnización por las restricciones ambientales impuestas a una de las centrales eléctricas de carbón. El caso resolvió ¿cómo? Pues que Alemania modificó la normativa ambiental a favor de la empresa. Ecuador también se enfrenta a la multimillonaria Chevron por la contaminación en sus celdas. Entonces, resumiendo, podremos decir que estamos en una democracia si una ley que protege nuestro medio ambiente e impide la práctica del fracking tiene que ser eliminada porque lo exige una empresa energética. ¿Estamos en una democracia en esto? ¿O estaríamos en democracia si se permitiese la sanidad o la educación para haber entrada a empresas internacionales que se dediquen a esos ramos? ¿O eliminar el sistema público de pensiones porque es un inconveniente para los bancos que se dedican a los planes de pensiones privados, como se privatizó en Chile y en Argentina, en Chile con Pinochet y en Argentina con Menem? Es decir, no hay democracia. O sea, resumiendo, la democracia es un problema para el TIP, no al TIP. TIP, no al 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 TIP. Bien, vamos a estar semana a semana con el TIP en esta plaza. Vamos a continuar, por eso se llama la Plaza de la Dignidad. Bien, me había dicho Miguel Ángel que en nombre de la plataforma No al TIP, Comarques, quería hablar. Yo tenía apuntado a... Bueno, como Sandra no viene, pues después de hablar Miguel Ángel poco queda ya que decir, aunque
hay miles de kilómetros de ríos de tinta escritos sobre esto, ¿no? Se podría estar horas y horas y no se acabaría nunca. Lo primero que quiero decir, para que no se me olvide, es que mañana a las 6 de la tarde hay una charla en la UNGI donde vamos a llevar el caballo de Troya y lo vamos a exponer en la Plaza Ágora. Quiere decirse que quedáis invitados todos. Aparte también el caballo de Troya saldrá el 1 de mayo por la mañana y por la tarde. Lo vamos a pasear por Castellón. Y decir que del TTIP, ¿qué queréis que os diga? Por ejemplo, uno de los casos graves que se encuentran los diputados, los eurodiputados, es cuando quieren saber algo y tienen que acceder a los documentos. O sea, para que os hagáis una idea, es como... a ver, yo solicito un documento, algo de lo que están hablando en TTIP. Se calcula que hay más de 30 millones de documentos dentro de las cámaras acorazadas de Bruselas, ¿no? Entonces, cuando un eurodiputado necesita sacar un documento, tiene que pedir permiso a la Eurocámara. La Eurocámara lo lleva a la comisión permanente que hay de esto, se tiran 8, 10, 12, hasta 15 días para dar permiso para que pueda entrar a ver ese documento. Una vez que le conceden el permiso, entra a la Cámara con una persona, después de firmar un documento donde dice que no revelará nada de lo que vea, ni puede meter un bolígrafo, un lápiz, una cámara fotográfica, un teléfono, la registran, a la persona que entre, le registran, no puede meter nada. Entra con otra persona a otra sala donde hay una serie de botones, toca el número del documento que eso, y entonces entra ella sola, saca el documento, hay una mesita y la sientan ahí. Tiene como máximo 2 horas para poder leer, revisar el documento y repasarlo. Lo único que puede sacar de allí es en la memoria ese documento. Y estoy hablando de que tiene más de 30 millones de documentos que no saben, seguramente no sabrán ni ellos para qué. Y además hay otro de los acuerdos que durante 30 años esa Cámara no se podrá abrir al público. Quiere decirse que no es un tratado secreto. Yo creo que es un tratado que... no sé cómo llamarlo. ¿Cómo lo llamaría? Miguel Ángel, ¿cómo lo llamaría? Si durante 30 años no se puede abrir, pues imaginaros, ¿no? Pues estas son las cosas que ocurren con el TTIP. Aparte de lo que Miguel Ángel ha dicho, hay muchísimas más cosas que podríamos, ya vuelvo a repetir, podríamos estar hablando horas y horas. Como dice Javier, todos los días hay 10 puntitos que se irán desgranando cada día y nos iremos enterando de algo. Pero de todas las formas ya hay mucha información, no solo por parte de nosotros, de la plataforma del TTIP, del 22M, de todos, sino hay mucha información en las redes y no sería malo que todo aquel que tenga ordenador que se meta, le dé TTIP y enseguida le verán miles y miles de... poco más. Mañana a las 6 de la tarde en la UNGI habrá una charla sobre el TTIP.